Mentira, deslealtad, traición, ocultamiento. Es la historia de Frank Abagnale, un auténtico despojador de propiedad, un defraudador nato, quien con el paso del tiempo y en base a las experiencias se volvió un defraudador forjado. Su historia, llena de conductas y actos indebidos llenos de dolo, son un claro ejemplo de un fraude en el sector financiero. Conocer la historia de dicho personaje resulta importante, pues de ella derivan las causas del porqué de sus acciones. Nacido el 27 de abril de 1948 en Bronxville, Nueva York, Frank, desde sus primeros años de adolescente, dio a notar su espíritu delincuente, pues sus primeros delitos, aunque menores como lo fueron arrebatos y robos simples en la vía pública, le resultaron aburridos, por lo que cansado de dichas prácticas, comenzó a tomar experiencia y aplicaba métodos cada vez más sofisticados para el despojo de la propiedad. Este delito y los más relevantes en su historia serán relatados y analizados brevemente más adelante. Necesitamos empezar a comprender sus actos. Para esto se ha estructurado un del fraude, en el cual veremos diferentes elementos y comenzaremos por la presión. Se ha concluido que la presión que él tuvo fue de manera interna, pues en la breve historia que se contó anteriormente, no se mencionó que él tuvo que sobrellevar una serie de conflictos familiares. Mientras tanto, para poder volverse independiente, él tuvo que acudir a sus experiencias para conseguir mucho más de lo que eran sus propias necesidades. Seguimos con la racionalidad. Se ha comprobado que Frank siempre tuvo la certeza de que cometiera el desvío, pues eran esas oportunidades las que él aprovechaba para poder seguir consiguiendo experiencias y forjarse aún más como un perpetrador. Después tenemos la oportunidad. Frank es una persona que siempre supo el momento adecuado para poder cometer sus delitos, pues fue mediante la observación con la que, a través del paso del tiempo, él pudo ir creando nuevas estrategias. Mente criminal. Si bien no sabemos mucho de su infancia, más que fue buena hasta que surgieron sus problemas familiares de manera emocional, sin embargo, es claro que es un defraudador nato, pues sin necesidad de hacerlo por causas económicas y en plena adolescencia, etapa en la que desarrolla criterio propio, cometió sus primeros delitos menores muchísimo antes de que su estructura familiar fuese modificada. Arrogancia. Como se mencionó anteriormente, la creación de nuevas estrategias para concretar sus delitos, así como la experiencia que día a día iba obteniendo, la hacían tener la completa seguridad de que iba a concretar todos y cada uno de sus actos, pues por mucho tiempo burló a las autoridades, lo que hacía engrandecer su ego. Frank Abagnale fue arrestado y encarcelado a la edad de 21 años por escribir más de $2 millones en cheques falsificados y suplantación de profesiones. Entre las técnicas más conocidas para la falsificación de cheques, Frank utilizó cheque gemelo. Generalmente ocurre cuando existen dos cheques con el mismo número y son aparentemente de la misma chequera. Sin embargo, uno de ellos no es auténtico, pues posiblemente el cliente tiene el original en blanco, sin haberlo girado, o ya lo habría girado, pero con un valor diferente. Cheque imitado. En este caso, el defraudador suele usar técnicas de borrado mecánicas y químicas para cambiar el valor por el que está girado el cheque, o en su defecto, el beneficiario original del título valor girado por el cliente. Abagnale es conocido por convertir de esta su técnica impecable, pues es por esta razón por la que logró cobrar más de $2 millones. Trazo en falso. Son títulos robados al cliente que no tienen ningún reporte o denuncia de su pérdida y son girados con falsificación de sus firmas y o sellos para poder ser cobrados en la entidad financiera. Suplantación.
Frank se hizo pasar muchas veces por el beneficiario del cheque para poder cobrarlo ante el banco mediante pago por ventanilla o por canje. Falso integral. Son documentos que imitan las características de un cheque auténtico, pero cuyo papel no es original y están girados con firmas y demás condiciones de giro falsas que simulan las del titular de la cuenta. Por supuesto que el caso de Frank Abagnale fue de conocimiento público, pues sus estafas fueron concretadas en más de 20 países diferentes. La razón por la que llama más la atención es que, a pesar de sus antecedentes y después de cumplir 5 años de condena, su profesionalismo como estafador impresionó tanto que fue contratado por el FBI y varias multinacionales para realizar asesorías en seguridad, fundando así su propia compañía denominada Abagnale & Associates, en la que se brinda capacitación a los ciudadanos comunes a fin de evitar convertirse en víctimas de fraude. Hoy en día, hemos dejado de imaginarnos a un ladrón vestido de negro y con el rostro cubierto para entrar a robar un banco, ya que estas personas cada día están más relacionadas a nuevas tecnologías y técnicas que les son de gran ayuda para cometer estos fraudes. Los fraudes en el sector financiero han sido y siguen siendo uno de los temas más estudiados a lo largo de la historia, y no es para menos. Estos deben ser estudiados y analizados con precisión para llegar a comprender sus formas, consecuencias y si es posible que vuelvan a ocurrir en un futuro cercano. Si bien, a lo largo del tiempo, el uso del cheque ha disminuido, la implementación de nuevas tecnologías ha permitido el avance y que todo proceso se vuelva más ágil. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga pasando este tipo de técnica. Actualmente nos encontramos con diferentes tipos de fraudes, como el robo o extravío del plástico. Las tarjetas de hoy en día no piden firma electrónica al momento de su uso, y a pesar de que sea necesaria, no es validada con la firma de una identificación oficial, por lo que es fácil hacer compras sin importar quién sea el titular. Clonación de la banda magnética. Los criminales extraen los datos que contiene la tarjeta para hacer compras por internet. En la mayoría de los casos, solo se requieren 3 datos para hacer una operación por internet, que son los 16 dígitos de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. Transferencias electrónicas o retiros no reconocidos entre cuentas bancarias. Robo de identidad y falsificación de datos personales, es decir, contratar productos y servicios financieros a tu nombre, sacar un crédito con una institución en la cual no tienes relación, entre otro tipo de casos. Fraudes en cajeros, ya sea clonando los datos del plástico hasta las malas prácticas de personas que se hacen pasar por asesores y que su objetivo es robar tus datos financieros. Es imposible detectar al 100% un fraude. Lo que se puede hacer es mitigarlo con controles internos que con el tiempo y las experiencias deben irse mejorando, ya que la historia nos dice que incluso los mejores controles implementados pueden ser rebasados por las habilidades y capacidades de los perpetradores. Para este tipo de fraude se han implementado medidas al punto de que el utilizar una chequera ya no es una medida práctica ni efectiva, como lo son ahora las plataformas digitales que te permiten hacer transacciones en segundos sin tener que hacer largas filas.